Hola a todos, gracias por escucharme. Quien te habla, Rommel Beitia. Esto es Venezuela en 5 gigas, un espacio dedicado a analizar los hechos más importantes del acontecer político. En el programa de hoy estaremos analizando si la comunidad internacional debe seguir legitimando esto que algunos han llamado gobierno interino, liderado aparentemente por el señor Juan Guaidó. Para esta difícil tarea nos acompaña el doctor Alberto Franceschi, líder del movimiento Repúblicos de Venezuela. Pero antes de continuar, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Repúblicos TV. Hagan clic en el botón de suscripción y también en la campanita para que reciban una alerta cada vez que subamos uno de nuestros contenidos. Además, aprovechamos la oportunidad de agradecer nuevamente a todo el equipo de @diarioelipse en Twitter por compartir nuestro podcast en su cuenta, en su site constantemente, semana a semana. Muchísimas gracias a todo el equipo de Diario Elipse. Síganlos en Twitter, realmente hacen un muy buen trabajo a nivel periodístico. Saludos a todos, en especial a mi pana Dakar Marcano, uno de los coeditores del diario. Síganlos. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Ya estamos en línea con el doctor Alberto Franceschi. Doctor Franceschi, bienvenido a Venezuela en 5 gigas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, amigo Robert. A tu orden, entonces. Doctor, para entrar de una vez acá en materia, el programa de hoy vamos a estar conversando sobre todo lo que gira en torno a este supuesto gobierno interino del señor Juan Guaidó y lo ocurrido el día 6 de diciembre. Yo tengo varias fuentes que me comentan que, bueno, el promedio de abstención fue algo así de 80-85%, ¿no? Independientemente de lo que quiera decir el oficialismo, y son fuentes de los partidos políticos que participaron en el proceso, ¿no? No son fuentes que leí en Twitter. Entonces, la primera pregunta acá, en función a declaraciones, por ejemplo, como las que vimos de Freddy Guevara, ¿la gente se abstuvo, según su opinión, en apoyo a Guaidó o porque ya no confía en ninguno de estos elementos? Mira, hay que diferenciar realmente lo que es un repudio general de la población a una estafa electoral más del chavismo, que no tiene nada que ver ni con Guaidó, ni con la MUD, ni con ninguno de estos pajarracos que dicen opositores al régimen. Esta es una línea que viene del asqueo, del asqueamiento, del repudio de años y años del venezolano común a la estafa de este régimen. ¿Cómo será de grave la situación que, habiendo Diosdado Cabello chantajeado al país que si no vota no come? Bueno, la gente preferirá pasar hambre con tal de ir a votar en la estafa electoral esta de Diosdado y de Maduro, ¿no? Ahora, que esto sea una victoria de Guaidó, eso es bien discutible. Yo puedo comprender que todavía exista una cierta ilusión en que, bueno, eso de la menor resistencia posible, con el menor esfuerzo posible, pretendamos quitarnos eso de encima, con estar en una especie de adoración colectiva a estos pajarracos de la oposición. Bueno, entonces es comprensible, pero es un fenómeno de atraso político, es un fenómeno de conformismo, de adaptación, de una especie de, bueno, la esperanza es lo último que se pierde y cosas por el estilo, ¿no? Ideologías baratas como esa que pueden permiten comprender que exista cierta adhesión todavía al tal gobierno interino. Pero aquí hay algo definitivo, hay un repudio general al gobierno. Eso es esas votaciones de ayer, que máximo debe haber llegado a 8-10% de participación. Si te dicen 20, quítale 2/3 por lo menos. Ahora, que sea triunfo de Guaidó, eso no tiene nada que ver. Guaidó es un personaje absolutamente, digamos, decorativo de la política venezolana. Es así, doctor, y excelente ver esto, la forma en que usted cierra esta idea, porque eso me lleva de manera perfecta a la siguiente pregunta, ¿no? En vista de que la realidad es que a Venezuela no la gobierna nadie, pero tiene ahora 2 asambleas nacionales, 2 presidentes, 2 tribunales supremos de justicia. Entonces, la semana anterior, luego de que curiosamente en un canal de estos que le hacen seguimiento tanto a Guaidó como a su equipo, un abogado dijera:
que la continuidad de la Asamblea Nacional de Guaidó no tenía ningún tipo de legalidad porque ningún tribunal había decretado estas elecciones como nulas. Luego de que vimos eso, entonces el TSJ, que voy a decir entre comillas en el exilio, o legítimo, las comillas más grandes todavía, declaró nulas las elecciones del 6 de diciembre para entonces generar esta continuidad. En su opinión, entonces, en ese sentido, el señor Juan Guaidó es presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué considera usted, doctor? Mira, Romer, yo creo que es útil aclarar algunas cosas al calor de tu pregunta y de tu reflexión. Vamos a la realidad, a lo realmente existente. El único gobierno real que tiene Venezuela es el de estos zampones de Maduro y compañía. No es cierto que haya un gobierno, Guaidó. Hay una ficción jurídica emergida de otra ficción jurídica, que es la supuesta existencia de una Asamblea Nacional Independiente del Estado chavista, que no existe, porque es una asamblea en desbandada con turistas pagados muy bien en dólares de eso que se llamó la MUD y eso que se constituyó como Asamblea Nacional hace 5 o 6 años, y bien que puede todavía andar haciendo allí algunas para unas fotografías que les toman, ya no como grupos sino individuales, a supuestos representantes de ese poder ficticio. El gobierno Maduro es real, es una piltrafa, es marginal, administra un caos y una anarquía general. El gobierno Maduro es una colección de criminales, de asesinos, de torturadores, de ladrones de oficio, pero es el que existe, es el que controla el territorio. Yo siempre me he referido a este tema de los dos gobiernos de la forma siguiente. Guaidó no es capaz de poner preso un borracho en la manzana de su casa. No existe como tal, es un gobierno. Esto lo agarra el batido de Diosdado Cabello y lo transforma en una frase como ya que aclara definitivamente el divorcio de la población con Guaidó. Ya va. Guaidó representa una esperanza para muchos ilusos en Venezuela, que no viendo frente a sí otra realidad que la tenebrosa existencia del gobierno chavista, se aferran como a un clavo caliente a la ilusión de que Guaidó pueda ser efectivamente un gobierno alternativo. De esa ilusión, vive una corrientita de opinión que puede ser hasta importante. Eso no es el caso. El caso es que no es gobierno el gobierno Guaidó. Y sí lo es el amponato chavista, madurista, apoyado en la policía política cubana, en las guerrillas colombianas, en los scouts, los soldados de la policía iraní, en las guerrillas del Hezbollah, en las delegaciones militares rusa, iraní, china y sobre todo cubana. Esa es una realidad física, claro, existente. Entonces, ¿cómo hacemos para llamar gobierno a una piltrafa de asesinos y gobierno alternativo, provisional y tal, al de un paseador por allí en algunas calles cercanas a su casa, que el gobierno tolera para tenerlo como una supuesta prueba de que se respetan los derechos políticos de una oposición realmente que ha cabroneado al gobierno durante años y años? Es así, doctor, y excelente que usted lo explique en esos términos tan claros. Entendiendo esto, ¿verdad?, que la capacidad de gobierno del señor Guaidó es cero, es nula, y que su aceptación, de hecho, con el venezolano común va también por ese camino, según los muchos datos que podemos nosotros revisar y son públicos también en redes sociales. Le leo rápidamente esto que reseña ABC esta mañana, que enmarca un poco... Sí, que enmarca un poco la pregunta que viene a continuación. ABC España dice: la administración de Trump garantiza que Estados Unidos seguirá reconociendo a Guaidó. La diplomacia norteamericana pide a la comunidad internacional que añada presión a Maduro. Doctor, ¿hasta cuándo la comunidad internacional debe seguir apoyando y reconociendo a este señor y llamándolo presidente y alojando o recibiendo embajadores, entre comillas, en sus países que representan este gobierno? Bueno,
Esa es parte de la estupidez política del Departamento de Estado norteamericano. Yo quiero con absoluta franqueza decirte que no creas nada o no tomes nada en serio de un Departamento de Estado que está en sus últimos días, porque de ratificarse el triunfo de Trump en las elecciones estas fraudulentas donde el Partido Demócrata pretendió alzarse al lado de Soros y al lado de todos los vagabundos de este país en una operación de estafa contra un gobierno que es de una popularidad nunca vista y que superó fácilmente el 60% de los votos. Esa administración de Trump, sin embargo, debe dar muestras como de cierta continuidad, y de la continuidad que está dando, testimonio con ese tipo de comunicado, es de la estupidez anterior. Claro. Porque ese Departamento de Estado, manejado por inercias del bipartidismo, ese Departamento de Estado que tiene la honrosa excepción del señor Pompeo, pero unos departamentos allí de ocuparse del asunto venezolano en manos del tal Abraham, en manos de lo que fue Bolton, del tal Bolton, aquel que destituyó Trump, y de un tipo llamado Story, que era el asistente de Shannon, el visitador consuetudinario de Maduro y amiguete abrazado de Diosdado en Puerto Príncipe. Ajá. Esa diplomacia de pacotilla del Departamento de Estado norteamericano deberá cambiar drásticamente en los próximos meses, porque no puede ser que la ficción del guaidosismo y de todo ese llamado gobierno provisional siga perteneciendo a un área de interés de un Departamento de Estado que ha constatado que toda esa todo ese gobierno de Guaidó, todos esos bicharracos estacionados en Washington, en la llamada embajada de Vecchio, etcétera, son parte del Partido Demócrata de Biden, colaboradores directos del fraude. El tal Leopoldo Martínez, por ejemplo, que es uno de los grandes recaudadores de plata mala vida, de corruptos, etcétera, de la dirección del Partido Demócrata norteamericano le recoge fondos a Biden. Es decir, a Trump, el que manda, el que tolera que digan eso sobre Guaidó, es el mismo Trump al que Leopoldo Martínez, trató de enterrar con un fraude del cual ellos son parte, porque son financistas de ese fraude, de la Gemarmat y de la Dominion de acá, de la gente del Soros y de toda la pandilla de estafadores del Partido Demócrata norteamericano. Entonces, es muy fácil andar con una notita de prensa diciendo que el gobierno norteamericano sigue apoyando al gobierno. Eso es una estafa completa y total. Las verdaderas medias norteamericanas, las verdaderas publicaciones, masivas de los Estados Unidos, las grandes televisoras y las grandes cadenas de radio y televisión son estafadores que están por un fraude contra el mismo presidente Trump. Son parte de este conglomerado de Soros y del Partido Demócrata que se han venido a constituir una calamidad histórica para Estados Unidos. Trump, que insurge contra ellos, y si no lo ha entendido, tendrá que entenderlo, que el Guaidocito y compañía son parte de la estafa del Partido Demócrata. Dentro del Departamento de Estado, recuerda, el Departamento de Estado es una división del Estado norteamericano de orientación bipartidista. Los dos partidos tienen que ver con las ratificaciones de los altos funcionarios de ese departamento del gobierno, del Estado norteamericano, y que hoy existan todavía personajes oscuros como el tal Story que es algo así como un acólito de Maduro, que despacha desde Bogotá. Nada nos ayuda a nosotros a que se comprenda realmente que nuestra esperanza radica en que que la ratificación de Trump en la presidencia empiece por destituir ese puño de pajarracos a gente de la MUT y del Partido Demócrata en el Departamento de Estado. Totalmente. Y de verdad que muchísimas gracias por su claridad, doctor. Voy a hacer un inciso para reconocerlo, porque estos son temas que son fáciles de perder en el camino, ¿no? Es fácil de que la gente lea este tipo de cosas o escuche este tipo de cosas y entonces se confunda, ¿no? Es muy fácil decir, no, lo que pasa es que a Guaidó hay que apoyarlo porque es el que tiene el reconocimiento de este o el reconocimiento de aquel. Entonces, por eso es tan Perdona, Suejo, inciso mío sobre tu inciso. ¿Tú sabías que la verdadera explicación de por qué Guaidó recibió el apoyo de Trump tiene que ver con que ya Guaidó tenía con el Partido Demócrata una invitación de la Pelosi, la jefa, la presidenta de ahí de la Cámara de Representantes, que vendría
invitado por el Partido Demócrata a alguna sesión del Congreso, de la Cámara de Representantes, etc. Y entonces, habiéndose enterado Trump y en la Casa Blanca, pues de esta maniobra del Partido Demócrata, dijo, no, vamos a hacer una vaina, vamos a invitarlo entonces nosotros. Y allí resultó bueno, invitado por Trump, y es más, se lo llevó para la Casa Blanca, y tómense la foto ahí. Claro. La foto con Trump es parte de ese decorado de pacotilla que le hacen a todos estos tipos que los hacen instrumentales a determinadas visiones de la política exterior. Sí. Que por ahí tuvo la Tintori también, fotografiada. Por ahí ha estado algunos estafadores y vagabundos de la política que también se han tomado esa foto. Pero la verdadera venida de Guaidó es una especie, chico, de, Dios mío, de borrón y cuenta nueva que le hicieron después de la gran estafa de Cúcuta, chicos. Claro. La indignación de Estados Unidos por la estupidez, la idiotez de la MUD en la operación de estafa que dejó mal parado a todo el mundo en esa frontera y que permitió al chavismo volverse a fortalecer en medio de aquella estafa de una supuesta oleada militar que que llevaría a Venezuela la ayuda humanitaria. Esas cuentas quedaron pendientes y las debe precisamente Guaidó y Vecchio y todos los de esta embajada aquí de vagos y maleantes de la MUD. Sí, porque este es un gobierno de fotografía que es evidente que su última preocupación es que alguna persona que esté inmersa en un caso de corrupción o en un fracaso estrepitoso rinda cuentas. O sea, esa es la última preocupación que tiene todo este equipo de este señor. ¿Qué deben hacer, doctor? ¿Y qué están haciendo entonces, digamos, movimientos opositores legítimos como los repúblicos? Y digo legítimos en el sentido de que buscan legítimamente un cambio en Venezuela y no un cogobierno con lo que ya está en el país, para desmontar este apoyo internacional que tiene, o por lo menos este apoyo a nivel diplomático tiene esta gente. Mira, Rommel, esta pregunta tiene una complicación que para poder respondértela hay que hacer una charla de no sé cuánto tiempo. Porque realmente me plantea realidad y perspectiva, o sea, programas y perspectivas de acción, imbricación de nuestro movimiento repúblico con el resto de los opositores de Venezuela, planes propios, planes del conjunto de la oposición, la gente que simpatiza con nosotros, cómo nos va a ayudar, cómo no nos ayuda, cómo nos abandonó igual que el resto del mundo. Es decir, hay demasiadas aristas en este tema de la oposición venezolana y sus verdaderos vínculos con gobiernos y movimientos que puedan efectivamente ayudarnos. Es todo un mundo de incógnitas, digamos. Yo me conformaría con lo siguiente: nosotros situamos, o mejor dicho, anclamos nuestras esperanzas en que la estafa del Partido Demócrata, el fraude del Partido Demócrata de los Estados Unidos termine de verificarse en la próxima semana. Y una vez que Trump sea ratificado presidente, aunque sea por la vía de la ley marcial o de una intervención directa del Tribunal Supremo de Estados Unidos que garantice que el fraude se desmantela y Trump sigue en la presidencia, y en el peor de los casos, si ocurriera una ruptura de la democracia americana, una ruptura del Estado, y si surge un tercer partido como el de Trump, con una popularidad de decenas y decenas de millones dispuestos a movilizarse para rescatar la democracia vulnerada en este fraude, ese movimiento será solidario con nosotros, porque nosotros somos sin ninguna ambigüedad partidarios de ese liderazgo en Norteamérica. No así la MUD, no el Guaidó y el Caprilito y el Leopoldito y el Borges y el Vecchio, todos buscando la plata de los corruptos, agenciando intereses de banqueros chavistas, de banqueros prófugos, de banqueros boliburgueses, de tenedores de bonos de la deuda, de estafadores de la propiedad de Citgo. Es decir, todos estos movimientos adinerados de esa oposición enclenque en Venezuela y con alguna notoriedad y sonoridad en el extranjero, bueno, podrá parecer una cosa que pareciera quimérica de parte nuestra, pero los repúblicos somos de los pocos, al lado de la oposición radical de Venezuela, que reconocemos el liderazgo de Trump en los Estados Unidos, no así la MUD, que es partidaria del fraude,
que está en el movimiento del fraude, que su finanza con Leopoldo Martínez manejándola son gente ligada a factores corruptos de la política norteamericana. Entonces, ¿qué puedo yo explicar sobre nuestro futuro? Nosotros dependemos, por supuesto, de un estallido de aquel estado ya moribundo y putrefacto del chavismo que ha visto enormidad de fisuras que se le han ido abriendo progresivamente, solo que hay un problema adicional. Las Fuerzas Armadas estaban llamadas a poner en orden a aquella nación en medio de la crisis del Estado. Pues las Fuerzas Armadas es parte de esa crisis también, claro. Y se ha venido a conformar una especie de costra militar de torturadores y burócratas allí, de ladrones, todos sin remedio para significar ninguna esperanza para el país, y entonces tenemos un problema multiplicado. El Estado venezolano ha perecido bajo fuerzas de autodestrucción, de la corrupción masiva. ¿Qué esperanza podemos tener en un país dominado por el AMPA, por los pranes, por el propio pranato militar, por la guerrilla colombiana, por presencia de las tropas del Ministerio del Interior cubano haciendo de policía de torturadores en Fuerte Tiuna o en allá en Boleíta? Hay una situación de desesperada, e irreversible putrefacción del Estado venezolano. Ahora, ¿y cómo hacer entonces? Bien, esas son las cosas que le pasan a los países que confían en gobiernos como el de Maduro y en opositores como Diosdado, como el Guaidó y el Caprilito y el Leopoldito. Esa es la suerte de un pobre país chico desgraciado, zumbado a la barbarie, mandado a la barbarie directa para vivir en una vida cotidiana de imposible, un imposible soportarlo para los venezolanos comunes, que nos ha tocado esta desgracia de gobierno y oposición confabulado para prorrogar indefinidamente esta desgracia nacional. Ahora, ¿cómo se sale de allí? Los repúblicos proponemos algo muy sencillo: barrerlos a todos. Eso va a ocurrir. Ahora, ¿cómo ocurrirá esto? ¿Por un golpe militar? No hay quien lo haga, porque ya han barrido todas las oposiciones militares. Los militares dignos están presos en este momento. ¿Cómo hacerlo? ¿Con un movimiento largo de resistencia guerrillera, lo que sea? Bueno, no está configurada la sociedad venezolana para soportar la quimera de que un movimiento armado de una minoría pueda algún día llegar al poder. Estamos obligados a pensar las cosas en términos de la globalidad de las fuerzas militares del mundo, habiendo pasado a ser Venezuela una tierra bajo control iraní, bajo control cubano y bajo control chino. ¿Quiénes pueden ayudarnos a echar esta mugre del suelo venezolano? Y no queda otra que la propuesta de Trump, claro, de desalojar a esta gente de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela como bastiones del totalitarismo oriental en Venezuela. Y esta reflexión y esta respuesta tan clara, doctor, me lleva ya, para ir cerrando, a dos preguntas con las que llegaríamos al final. Es evidente que existe más de un 80% entonces de personas que no están de acuerdo con nada de lo que se está proponiendo, con nada, ni con estos supuestos opositores de la Asamblea Nacional, ni con la gente de Maduro, y veremos el 12, independientemente de lo que quieran hacer con los votos estos digitales, que también hay un alto porcentaje de desprecio, ¿no? Entonces, estas personas que podrían tener entonces en movimientos de derecha alguna esperanza para salir de esto, y esta pregunta se combina con la señora María Corina Machado. ¿Y por qué lo saco a relucir? Porque últimamente, y sobre todo ya los últimos días, hemos visto cómo Vente Venezuela de alguna manera se alza en rechazo a todo esto del 6 de diciembre, pero no termina de desmarcarse de Guaidó. Pero vemos a muchas personas vender de nuevo a María Corina como la esperanza de Venezuela ante una, salida de Guaidó del entorno político. ¿Qué opina usted de esto? ¿Podría ser esta señora Machado una esperanza para los venezolanos si se desmarcara de Guaidó, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Ay, güey, tú eres mala gente por lo que veo, ¿no? Mira, me pregunta, Dios mío. Chicos, no nos metamos con María Corina. Y es que cuando me lo preguntas me obligas a meterme con María Corina.
A ver, vamos por partes. ¿Qué es María Corina Machado? Es la ilusión de la ilusión. O sea, es la recaída en los mitos más infantiles de la política venezolana. Es la reina que no tuvimos en un país que no es monárquico. Es, digamos, la dignidad personificada de alguien que pululando el país en las corruptelas y en la degradación de toda la clase política, escogen una especie de Juana de Arco allí. Ahora, ¿qué es lo que propone María Corina? Ganar unas elecciones para ella ser presidenta. ¿Cuáles elecciones? ¿De cuál candidatura se está hablando? ¿De qué época? ¿De qué circunstancias? Eso es ilusión de ilusión. El Estado venezolano no tolerará en manos de Maduro, de la MUD, etcétera, una candidatura como la de María Corina que represente alguna fuerza de decencia, de lo que queda de la rapiña, de lo que queda de la ¿cómo se llama? De lo sobrante, de las migajas que quedan de la aristocracia venezolana. El country club, ¿entiendes? Representa a María Corina el country club. Bueno, no lo puede representar porque el country club es el perraje de Venezuela concentrado allí en ¿cómo se llama? Y en la lagunita country club. María Corina es de las escapadas de ese country que todavía andan allí en unos grupitos muy reducidos de honorables venezolanos herederos de aquella familia. Pero el grueso de esas familias se entregó al chavismo y ha hecho dinerales. Y uno solo de sus bolichicos tiene más plata que toda la burguesía junta de hace 60 años atrás. Una sola fortuna de un bolichico es tanta como todos los dólares que tenían todos los burgueses empresarios en los años 60. Eso se dice y pareciera una exageración de mi parte. No es así. La contabilidad nos dice de la historia de la fortuna en Venezuela que 4, 5, 6 mil millones que acumuló cualquier, digamos, bicharraco de esto, de los bolichicos y boliburgueses, bueno, era todo lo que tenían todos los empresarios con fortuna hechas a partir de años y años de esfuerzo de acumulación en un capitalismo allá precario de los años 50, 60. Entonces, ¿qué es María Corina? La expresión de lo que queda de esa élite. Una élite ya maltrecha, sepultada, agencia directa, el grueso de ellos, de todas las peores causas políticas de Venezuela, de la Venezuela de las clientelas. Fíjate tú el esfuerzo que hace María Corina por construir una clientelita, aunque sea clientelita pequeñita, dirá ella, pero hay que hacer, y vengan aquí, y aquí en Del Tamacuro nos reuniremos, y aquí en Maturín haremos nuestra sesión, y nuestra casita aquí en Guadualito. Y entonces ella ha logrado reunir, digamos, no sé, 1,000, 2,000, 3,000 ponle en el país, que son algo así la esperanza de qué. Esperanza de que María Corina sea candidata y de que ellos sean gobernadores, alcaldes o, digamos, o concejales en no sé qué municipio del país. Ellos están preparados para la Venezuela de partido, para la Venezuela de la restauración, de la reinstauración de la democracia política, de la cuarta. Ellos son de la cuarta, nostálgicos, minoritarios, microbianos ya de la cuarta, pero el sueño de ellos es volver al estado de partido, de volver a que se consideren los derechos de María Corina como candidata. Yo lamento hablar en estos términos tan hoscos, digamos, tan duros contra una persona a la que le tengo cierto aprecio, pero ¿cuál es el mérito de María Corina? Quedarse en Venezuela, quedarse al lado de 26 millones, muchos de los cuales ni siquiera intentan poderse ir porque no tienen ni para el pasaje de salida. Claro. Bueno, ella se ha quedado. ¿Y se ha quedado a nombre de qué? A nombre de ser parte del decorado del régimen. Porque tú le quitas a María Corina al régimen político y le falta algo. Le falta ese toque de tolerancia hacia los viejos liderazgos. Es así. Bueno, me parece, de hecho, ¿te le parece, Osco? Yo más bien creo que es una manera... una de las maneras más caballerosas en las que he visto criticar a la señora Machado, cosa que le agradezco porque al final es una dama, ¿no? Pero hay que decirlo porque lamentablemente se manejan matrices de opinión y Venezuela va, como usted bien dice, de vender una esperanza a vender otra esperanza, y yo creo que aquí de verdad el tema es empezar a masticar las realidades para poder digerirlas, porque si no, no lo vamos a lograr. Tú, Rommel, no aguanto la tentación, chico, de
Adelante. ¿Cómo es eso de una dama? Bueno. ¿Sabes que eso es una especie de complejo machista que tenemos todos, no? No. Sí, totalmente. Entonces, bueno, entonces aclaremos eso, pues, que no es una concesión de machistas arrepentidos que le hacemos a María Corina como la dama María Corina, sino que, bueno, siempre se merecen nuestro respeto las verdaderas damas. Pero ella es efectivamente una dama, pero hay muchas supuestas damas. Estamos entonces circunscritos a que las damas son pocas y María Corina es una de ellas. Es así. Así que adelante. Es así. Bueno, doctor, de verdad que muchísimas gracias por estar acá en el programa de hoy, sin desperdicio realmente en sus opiniones. Muy agradecido por el tiempo. Y bueno, nada, unos minutos para una reflexión final de su parte. Mira que estamos pendientes de las decisiones de esta contienda política en los Estados Unidos, porque si se verifica que Trump ganó, como efectivamente ganó las elecciones, esta época de la MUD, digamos, abanderada de los intereses de Estados Unidos de la forma más bastarda posible, porque no hay nada más traidor que esa MUD a los intereses del Estado norteamericano. O sea, esto ni daban ni pesta la bandera. Estos se hicieron pitillaque para traicionar a Estados Unidos al lado del Partido Demócrata y de Biden. O sea, estos son malucos allá y malucos aquí. Entonces, mira, si se verifica el triunfo de Trump, nosotros afirmamos que hay un cambio en la óptica de la diplomacia americana y que estas pantomimas de esta oposición del Departamento de Estado que arma esa ficción de gobierno Guaidó, chico, aterrice un poco más a que nos están llevando el diablo de la mano de las tropas estacionadas en Venezuela, de la FARC colombiana, de los cubanos, de Irán, del Scud, de los turcos que ahora están invitados también al festín, de las minas en manos de Lampa generalizada. O sea, esa realidad no la van a poder manejar con este gobiernito de fantoches de la MUD venezolana, y que tendrá que contar con otra dirección en Venezuela y a nivel internacional. Vivimos de esa esperanza fundada en que el cambio también se ve en los Estados Unidos a nivel de su diplomacia. Hasta ahora una diplomacia bobalicona y complaciente con fenómenos como este de la tal mesa y de Guaidó y compañía. Bueno, muchas gracias por tu entrevista, amigo Rommel, y hasta una próxima oportunidad, pues. Gracias a ustedes. Estas fueron las valiosas reflexiones del doctor Franceschi. Todos estamos en esa esperanza, realmente, incluso de que el gobierno de los Estados Unidos tome el liderazgo y el protagonismo que el mundo necesita y que él como potencia está llamado a cumplir. Hasta aquí el episodio 23 de Venezuela en 5 gigas, www.patreon.com/RommelBeitia. Con su aporte podemos seguir creando contenidos como este. Suscríbanse a Repúblicos TV, no lo dejen para después, háganlo en este momento y hagan clic en la campanita para que puedan recibir una alerta cada vez que subamos uno de estos contenidos. Y recuerden, lunes, miércoles y viernes, Humberto González en vivo a las 8:30 de la mañana por acá, por Repúblicos TV. Muchísimas gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Venezuela.